Buenas tardes, maestra. Hola, buenas tardes. Bueno, iniciamos. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes. Ya se ve la presentación, ¿verdad? Sí, maestra. Gracias. Bueno, vamos a hablar en este módulo 2 acerca y un poquito más de fondo de lo que son las funciones ejecutivas, ¿sí? Pero antes de pasar a ese punto, ¿recuerdan qué es lo que vimos la semana pasada? A ver, Denny Juárez. Denny, ¿no está Denny? Para ir anotando. Muy bien, no está Denny. Lisette Santos, Lisette, tampoco está Lisette Santos ni Denny. Ok. Marco Antonio Carmona. Hola, Lick. Buenas tardes. Hola, hijo, buenas tardes. Pues en la clase pasada vimos lo que es la atención, Ajá. el cómo centrar los recursos mentales en un estímulo. Vimos los Ajá. tipos de atención, que vimos la atención sostenida, selectiva, dividida y alternante. Muy bien, hijo, muchas gracias. Y Bien, de nada. eh, gracias. Recordemos que, bueno, este diplomado se llama Neurodidáctica y Prácticas Docentes basadas en evidencias y este módulo, atención, funciones ejecutivas y autorregulación. Y como muy bien su compañero acaba de mencionar, vemos qué es la atención, vemos o vimos algunos tipos de atención y qué tienen que ver este tipo de términos posiblemente con nosotros. Y de una u otra manera, pues hay una relación directa porque dentro de nuestros procesos cognitivos, pues obviamente necesitamos esa atención para poder aprender, intercambiar ideas con conocimientos previos que tenemos, con cosas que vamos aprendiendo día con día, de algo que yo quiera hacer, de cómo tenga yo que realizar alguna acción. Es necesario que para yo seguir una instrucción o un proceso a seguir, tengo primero a lo mejor que leer, que informarme y dentro de esa información que se lleva a cabo, pues obviamente debe de haber una atención para poder conocer qué pasos o procesos yo voy a seguir, entre otras cosas. Bien, ahora también mencionamos algo de manera muy superficial qué son las funciones ejecutivas. Y bien, esas funciones ejecutivas que también son parte de habilidades, sí, que nuestro cerebro va desarrollando a través de los procesos cognitivos y del proceso de atención y de todo lo que hacemos diariamente,
siempre y cuando estas habilidades se pongan en práctica, es un conjunto de habilidades de alto nivel que incluyen procesos como inhibición de respuestas automáticas. Por ejemplo, suprimir impulsos o reacciones inmediatas que no son adecuadas en un contexto determinado. Esas habilidades cognitivas que vamos nosotros conociendo, maestros, en el caso de la inhibición a respuestas automáticas, es como por ejemplo, cuando nosotros vemos, cuando estamos en ese proceso de práctica, cuando estamos en nuestra casa haciendo cualquier tipo de actividad cotidiana, y a lo mejor vemos que nuestros papás o nuestros hermanos, a lo mejor nuestros papás ya son muy grandes o tenemos hermanos pequeños que a lo mejor están haciendo alguna actividad y nosotros a lo mejor estamos estáticos observando en dónde estamos, pero suponiendo que tenemos un hermano pequeño, ¿no? Y va corriendo y estamos viendo de lejos que a lo mejor hay agua en el piso y mi hermano a lo mejor no trae zapatos, ¿no? Y va corriendo o va caminando muy rápido y él no está viendo que el piso está mojado. ¿Cuál creen ustedes que sea ese impulso en el caso de una inhibición de una respuesta automática ante ese suceso que estamos viendo? ¿Cuál sería la reacción que nosotros tendríamos en ese momento con respecto a este ejemplo? Buenas tardes, maestra, soy Denny. Buenas tardes, Denny. Bueno, yo creo que al menos en mi caso mi reacción sería como que advertirle que se puede caer o decirle de que no esté caminando muy rápido. Y esa, gracias, Denny. Y por ejemplo, esa respuesta que tú estás dando sería así, por ejemplo, con esa tranquilidad, o tu respuesta sería a lo mejor de golpe No, ante esa maestra, situación que estás. Ajá. yo creo que sería de golpe, Ujú. sería una reacción como que un poquito brusca por el miedo de que se vaya a tropezar. Ok, cuando no, o no tan solo que estamos viendo a una persona que puede estar en riesgo de caerse, por ejemplo, también nosotros, a lo mejor cuando estamos haciendo algo tan sencillo como servirnos agua en un vaso, ¿sí? A lo mejor vemos si inclinamos el garrafón, si no tenemos un, ¿cómo se llama? Ay, se me fue, un Un dosificador de detector de agua. agua. Entonces, gracias. A lo mejor vemos, jalamos del columpio el garrafón y vemos que ya se va a llenar el agua y nuestro instinto es regresarlo, pero posiblemente nos gane el peso, ¿no? Entonces nuestro cerebro se pone en un estado de alerta ante una situación que tenga que pasar y esto se hace porque... porque nuestro cerebro está avisando que algo tiene que ocurrir y nosotros tenemos que reaccionar. Ahora bien, estas funciones, como su nombre lo dice, son de alto nivel porque esos procesos cognitivos muchas veces actúan, como dice Denium, tanto de manera brusca, pero también dan sentido a una reacción. ¿Sí? Si a lo mejor yo le digo, ay, cuídate, por favor, te vas a caer, ¿no? A lo mejor ya le di la advertencia, sí, porque él está pequeño, mi hermano está pequeño, está en ese proceso de exploración, no hacen caso, andan corriendo. Y pues a lo mejor yo ya tengo la experiencia de que si yo ando caminando sin zapatos o corriendo dentro de mi misma casa y veo, o no me doy cuenta más bien, que hay un poco de agua en el piso, lo más probable es que yo me caiga. Ahora bien, cuando ya se está ejecutando la acción de que alguien está cayendo, a lo mejor en ese momento, también nuestro instinto es reaccionar y tratar de no caernos. Porque al final el cerebro está mandando una respuesta ya en un contexto de peligro, por ejemplo, ¿no? Entonces, así como ese ejemplo, hay muchos otros en donde la inhibición, ¿qué es eso? A las respuestas automáticas son esos impulsos o reacciones inmediatas que no son adecuados en un contexto determinado, ¿sí?
Ahora bien, la planificación, que significa en este caso anticipar pasos necesarios para alcanzar un objetivo y organizar acciones de manera secuencial. Ahorita, por ejemplo, en la escuela normal y los maestros que se encuentran trabajando en alguna escuela particular, pues ustedes saben que la siguiente semana se va a llevar a cabo el evento del Día del Niño, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues no podemos esperar a que llegue el 30 de abril y nosotros decirles a los niños, a ver, niños, vamos a llevar a cabo un pequeño programa con algunos juegos, ¿no? Y los niños se emocionan, gritan, se ponen contentos y pues los niños están esperando, ¿no? A ver qué es lo que va a pasar, cómo es que se va a llevar a cabo ese pequeño programa. Pero si nosotros no hacemos una organización de qué es lo que va primero, créanme, maestros, que por mucho que yo haya reflexionado qué tipo de actividades voy a hacer, va a ser muy difícil que yo pueda recordar sin antes no tuve un previo en la organización, desde ver quiénes van a bailar, quién va a conducir, si es que va a haber música, si es que va a haber juegos, qué tipo de juegos en lo individual, en equipo, qué es lo que voy a necesitar. A lo mejor voy a hacer una carrera de costales y ni siquiera me di a la tarea de pedir o de ver a dónde voy a sacar los costales, ver qué tipo de riesgos puede tener una actividad con los niños, si es viable, etcétera. Lo mismo para cuando nosotros tenemos que organizar alguna actividad de tipo personal, ¿sí? Les creo que comentábamos la semana pasada que yo les decía que todos tenemos una actividad o rutina diaria, ¿sí? Todos nos despertamos a cierta hora, a lo mejor algunos se despiertan y rápido agarran su ropa y se van a bañar, otros se levantan y se van a la cocina, a lo mejor a tomar un vaso con agua, otros a lo mejor a hacerse un desayuno, otros a lo mejor ese día decidieron no ir a la escuela porque se sentían mal o se levantan temprano a terminar una tarea que le tienen que entregar a algún maestro en específico y que no les dio tiempo. Todos tenemos una rutina determinada. Y esa planificación, sí, nos lleva a organizar nuestras actividades. Si algo no sale bien, nuestra nuestras funciones ejecutivas o esa planificación nos ayuda a ver cómo vamos a resolver algún contratiempo, siempre y cuando nosotros hayamos organizado previamente algo, ¿sí? No podemos llegar, siempre se los comento a mis alumnos de práctica, no podemos llegar a la escuela sin una organización de algún programa, de alguna secuencia que vayamos a trabajar. A lo mejor no voy a aplicar un proyecto, pero sí una ficha de actividades y también necesito un inicio, un desarrollo y un cierre. Necesito evaluar a mis alumnos y de una u otra manera organizar mi trabajo. Y eso es desde lo personal hasta lo laboral. Y en el caso de las cuestiones de la escuela o de la docencia, pues eso se ve muy marcado. Sí, entonces, pues obviamente esto conlleva alcanzar un objetivo y pues obviamente que vaya saliendo de manera secuencial y gradual lo que nosotros vamos planeando. También la resolución de problemas es que nos va a ayudar a generar y evaluar estrategias para enfrentar situaciones complejas si son una solución evidente, ¿sí? El hecho de que alguien se vaya a caer, como el ejemplo que estábamos manejando ahorita que iniciamos, pues posiblemente nosotros tengamos a bien a resolver esa situación. Una, no me paro sin zapatos. Dos, trato de cuidar si a lo mejor yo, llevo un vaso demasiado lleno y no me fijo y tiro el agua, a lo mejor cuidar esa parte, ¿no? De tratar de cuidar ciertos aspectos en donde no vaya a ocurrir un percance por el hecho de que yo ande descalza o porque a mí mismo se me tire el agua y no me fije y pise y me caiga, ¿no? Entonces, cuando nosotros determinamos ciertas acciones y me ayudan a resolver un problema, pues obviamente
es un uso evidente de una función ejecutiva. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando un niño no les puede resolver un ejercicio en la escuela, aun cuando ustedes ya explicaron y llevaron material? ¿Qué es lo que hacen en ese momento? Ahorita que estaban de práctica, que a lo mejor a más de uno de ustedes les sucedió que a pesar de los recursos visuales, los materiales, el apoyo o el acompañamiento del maestro titular, eh, aún así el niño les dijo, maestra, no entiendo la actividad. ¿Qué hicieron ustedes? A ver, vamos a ver. Gema, Laila, adelante. Buenas tardes, maestra. Bueno, Hola, buenas tardes. anteriormente lo había mencionado el doctor José, sí creo que sí es José Luis, ¿Sí? que pues en este caso se plantea de otra forma más adaptado al conocimiento que el niño tiene. Por ejemplo, ¿no? Si vamos a ver las sumas, no las vamos a ver como tal en, no sé, grado de primero de, no, tercero de preescolar. No se le va a decir esto es una suma. Se le va a mostrar que es agregar, ¿con qué? Con elementos que él utiliza en su día a día. Por ejemplo, pelotas de plástico chiquitas, bloques, etcétera, ¿no? Es integrarlo a manera de que el niño pueda interactuar con ello y lo comprenda a un nivel, pues entre comillas, fácil. Muy bien, muy bien. Es otra manera, pero esa respuesta que acaba de dar Laila es porque Laila ya generó un proceso, ¿sí? De organización, de que empezó a visualizar qué estrategia seguir, estuvo practicando, estuvo investigando. Cuál debió de haber sido la mejor manera de enseñar ese contenido y que al final, bueno, aún con todos los recursos, el niño le dijo, no entiendo. Entonces, el planteamiento ya viene desde otra perspectiva, pero eso hace cuando nosotros en ese momento activamos nuestras funciones ejecutivas. ¿Sí? Muy bien, Laila. Y bueno, también está la cuestión de la flexibilidad cognitiva, que es cambiar de estrategia o perspectiva cuando las circunstancias lo requieren, que es parte o que se deriva de la planificación y que es lo que Laila, por ejemplo, implementó al ver que pues no había obtenido el resultado que ella se había planteado en un primer momento. Y la memoria de trabajo, que es mantener y manipular información en la mente durante breves periodos. En ese momento, por ejemplo, perdón, necesito comprar algún material en específico. Y ustedes van a acudir a lo mejor a cierto lugar y alguien de ustedes dice, no, y fíjate que yo lo vi más barato en tal lugar o creo que también hay más material en otro lugar, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que ese material no nos ayudó mucho para la actividad porque no, cumplió las expectativas, etcétera. Entonces, o sea, por ejemplo, cierta información que nosotros necesitamos. O por ejemplo, ahorita, cuando yo les pregunté qué es lo que vimos la semana pasada, pues bueno, su compañero viene y responde que estábamos hablando de la atención. Entonces, esa información, a lo mejor que fue hace 8 días, pues se mantuvo en un breve periodo y en este momento, pues esa memoria nos está ayudando a recordar qué es lo que vimos. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante este tipo de funciones que desde nuestro cerebro se están llevando a cabo. Bien, también las funciones ejecutivas no solamente se refieren, maestros, no se trata solo de pensar, sino de regular cómo pensamos, sentimos y actuamos, ¿sí? Puedo yo estar muy contenta haciendo alguna actividad, ¿sí? A lo mejor me gusta un poquito estar en buen ambiente, pero no en todos los lugares podemos tener los mismos comportamientos. Por eso es importante aprender a regularnos.
¿sí? Yo puedo traer, y esta es una situación que no es fácil, ¿sí? Yo puedo estar en la escuela y puedo estar pensando mil cosas en la cabeza. Me está hablando la maestra y realmente la estoy escuchando, pero no le estoy poniendo atención. ¿Por qué? Porque en este momento mi cerebro no está aprendiendo a regular algo que siento, a lo mejor porque tuve una discusión con mis papás, porque a lo mejor se me perdió un dinero y apenas es inicio de semana y soy foráneo y entonces no sé cómo le voy a hacer y tú en tu mente estás tratando de ver cómo vas a resolver esa situación. Desgraciadamente, a veces el pensar tanto algo y no regularlo hace que más allá de ayudarnos con algo nos perjudique. Y es ahí en cuanto, si no sabemos regularnos, podemos cometer acciones que más allá que nos ayuden, pues nos perjudiquen, ¿no? A lo mejor algunos de nuestros compañeros nos dicen, oye, Xochitl, fíjate que necesito que me ayudes y a lo mejor yo le doy una mala respuesta o a lo mejor yo sí sé qué es lo que requiere mi compañero para hacer un trabajo, por ejemplo, y yo no le quiero contestar en ese momento porque como no me siento bien y como emocionalmente no me regulo, pues obviamente eso me gana más allá a pensar de manera a lo mejor fría o de pensar de una manera objetiva para poder ayudar a mi compañero con alguna actividad que requiere. ¿Sí? A veces es como cuando decimos, es que no estoy de humor, ¿no? Muchas veces a lo mejor me gusta estar en el ambiente, de reír, a lo mejor estar contando bromas o algunas anécdotas y posiblemente al otro día yo pienso que es igual o el mismo ambiente y resulta que no. Y a lo mejor como no me regulo, doy una mala respuesta, puedo ser hasta un tanto grosera con la gente, pero pues eso es importante. Sí, recordemos que, por ejemplo, cuando estamos molestos, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces cuando estamos molestos y hacemos algo, a lo mejor inconsciente o conscientemente decimos algo que no nos gusta, o sea, que no nos parece, pero lo decimos desde una situación un tanto fuerte, ¿no? Que hasta podemos llegar a hacer sentir mal a la persona. Entonces, pues ojo, por ahí nosotros tendríamos que estarnos regulando y eso pues no es algo sencillo de hacer. También para algunas cuestiones no basta con saber, hay que saber usar lo que se sabe. Yo sé escribir, o más bien todos sabemos escribir, ¿sí? Todos aquí sabemos escribir, sabemos leer y escribir, pero ¿quiénes sabemos con base a leer y escribir, quiénes sabemos hacer, por ejemplo, un oficio para solicitar, no sé, un permiso? ¿Quiénes lo saben hacer? A ver, Génesis, Georgette, ¿está por ahí? ¿No está Génesis, Georgette? Bueno, no está. Carla Guadalupe. Sí, maestra. Ok, Carla, sí, ¿verdad? Sí. Ok, Carla Guadalupe, si yo, por ejemplo, dice, no basta con saber, hay que saber usar lo que se sabe. Eh, ¿Usted sabe hacer un permiso? Si usted va a faltar a la escuela, ¿usted sabe hacer un permiso? Sí, maestra. De hecho, cuando estuve realizando mis servicios, se me enseñó distintos documentos de los cuales se necesitan, por ejemplo, para solicitar algo en el ayuntamiento, por ejemplo, de aquí de Papantla, que ahora sí que soy original de Papantla, originalmente de Papantla. Ujú. También se me enseñó a las distintas instituciones, por ejemplo, que DIF o algún apoyo a protección civil que necesitaban para alguna actividad y también oficios ahora sí que se necesitaban para que los padres de familia cuando asistían a juntas, ahora sí distintos oficios que necesitaba la escuela se me enseñó todo tipo, hasta los permisos que se necesitan para que las maestras
puedan faltar cuando lo requieran. Muy bien. Y en ese tenor de los permisos o algún oficio, ¿todos inician igual o tienen alguna particularidad? No todos inician de la misma forma, porque ya depende también de las instituciones o a quienes vayan dirigidos esos oficios. Pueden coincidir en algunos datos o o en la estructura, en algunos puede coincidir, pero no todos, ahora sí todos van a venir de la misma forma o redactado de la misma forma. Muy bien. Esto es muy importante. Todos sabemos leer y escribir, pero pocos sabemos hacer esto que está comentando su compañera. Sí, y esto es muy importante. Algunos ya son maestros en servicio, aunque sea en el sector privado. La mayoría aspira a una plaza docente. Entonces, en ese sentido, tendrán ustedes que ver cómo solucionar, como bien lo dijo su compañera. A lo mejor yo necesito hacer la solicitud al ayuntamiento del municipio en donde estoy trabajando, porque resulta que a lo mejor no pasa el camión de la basura y los padres de familia ya compraron un contenedor, que a lo mejor es una solución rápida ante el problema de la basura, pero pues no puedo seguir acumulando tanta basura de tantos días en una semana. ¿Sí? Entonces, ante eso, yo acudo al Departamento de Limpia Pública del ayuntamiento del municipio donde yo me encuentro y hago una solicitud. En esa solicitud, ¿qué es lo que voy a pedir? Que pase el camión de la basura, que venga un carro tal día, que me den otro contenedor o qué es lo que voy a pedir. Tenemos que pensar muy bien qué es lo que nosotros tenemos que hacer para poder solucionar, ¿sí? Alguna situación. Entonces, no basta el solo saber leer y escribir, basta saber cuál es el problema que tengo y qué es lo que necesito hacer. Y ese hacer necesita realmente responder a la necesidad que yo tengo en ese momento, ¿sí? Entonces, ojo, porque no solo se refiere a que yo sé cómo funciona un teléfono, creo que todos sabemos cómo funciona un teléfono celular, pero ¿qué de lo que nosotros sabemos hacer del teléfono celular realmente me va a responder ante una necesidad? Todos, todos en este momento sabemos entrar a Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, a lo mejor YouTube, todas las plataformas que están en este momento, pues interaccionando con nosotros, ¿no? Todos sabemos entrar, pero a lo mejor si yo necesito bajar mi CURP, a lo mejor si yo necesito entrar a la aplicación o necesito descargar una constancia de situación fiscal, pues no sé cómo hacerle, ¿no? Posiblemente. Entonces, en ese sentido, habría que determinar qué de lo que sé hacer realmente me es funcional y qué es lo que yo puedo hacer con un dispositivo móvil, no solamente mandar mensajes o contestar y hacer llamadas. Sí, si yo conozco completamente el uso de mi equipo celular, pues voy a poder saber hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es un tanto esta cuestión de la función ejecutiva. Obviamente, dentro de las funciones ejecutivas también está la autorregulación, que no es otra cosa más que hacer la gestión de las emociones que nosotros tenemos. Tenemos que aprender a regularnos. A veces no queremos hablar si se nos presenta alguna situación. Otras veces somos muy impulsivos y en vez de tratar de meter calma, necesitamos como que sacar todo lo que en ese momento nos está aconteciendo y esto, más allá de solucionar alguna situación, pues la puede agravar. Entonces, la autorregulación no es algo sencillo, se aprende conforme pasa el tiempo. A lo mejor necesito apoyo de otras personas, a lo mejor cuestionar alguna terapia, a lo mejor en ese momento hay diferentes actividades. A lo mejor si yo como maestra veo que en el grupo hay muchas situaciones de ira, ¿sí? En donde se enojan por cualquier cosa, no sé, a lo mejor se me ocurre llevar a cabo
una actividad, obviamente, organizada previamente, algo que tenga que ver a lo mejor con el frasco de la calma, estas actividades en donde empiezan a generar esos espacios de relajación, de autorregulación y de otras tantas más actividades que como maestros nosotros podemos implementar. ¿Sale? Obviamente todo esto es una base para el aprendizaje autónomo y por eso las funciones ejecutivas son complejas, porque cuando nosotros logramos, a pesar del maestro, con el maestro y sin el maestro, de aprender nuevas cosas y de lograrlas, entonces estamos realmente llevando a cabo un aprendizaje autónomo, ¿sí? Estas funciones ejecutivas, que ya lo habíamos platicado la semana pasada, se asocian principalmente con el lóbulo prefrontal, que pues es un área que ya madura cuando estamos adultos. Conforme vamos creciendo y vamos teniendo diferentes etapas de desarrollo, pues obviamente nuestro cerebro también va cambiando. En estos momentos, bueno, yo que ya que tengo 45 años, por ejemplo, y que tengo veintitantos en la docencia, no es mi misma visión que tengo de la docencia hoy a como la tenía cuando inicié, ¿sí? Posiblemente antes era demasiado aprensiva y a lo mejor hoy en día no lo soy tanto o a lo mejor lo sigo siendo, ¿no? Entonces, este proceso de maduración, entre otras cosas, me va haciendo que a lo mejor yo ya no vea con la misma perspectiva una situación que en un primer momento me generaba pánico, ¿sí? Y no es que ya no me genere pánico, por ejemplo, estar hablando aquí frente a una computadora o frente a un grupo de alumnos. A mí siempre me provoca ese pánico escénico porque pues son experiencias que todos los días son experiencias nuevas, ¿no? Pero de una u otra manera, a lo mejor me siento más segura que hace veintitantos años, cuando yo inicié en la docencia, en pararme frente a un grupo de jóvenes a dar una clase y que a lo mejor si en ese momento se generaba un desorden, no sabía cómo a lo mejor llevar a cabo el orden y a lo mejor terminaba hasta gritándoles y siendo autoritaria para que pudieran guardar silencio. Hoy en día a lo mejor ya no actúo de esa manera o quizás no me tomo personal las cosas, ¿no? Entonces, pues obviamente todos esos procesos van cambiando y pues obviamente se va adquiriendo conforme nuestra personalidad se va adaptando, se va construyendo y obviamente pues va aprendiendo a visualizar las cosas desde una perspectiva más madura, ¿sí? Por eso luego decimos o hemos dicho en algún momento, yo también lo escuché decir de muchas personas, es que tú estás joven, es que tú no sabes, ¿no? Y pues a lo mejor en el desconocimiento de que somos jóvenes, pues obviamente tenemos que ir adquiriendo experiencias para poder comprender, o a lo mejor yo en estos momentos comprendo por qué antes posiblemente yo no tenía autorregulación de lo que hoy pues ya no lo tomo como hace 20 años, cuando yo inicié mi, mi proceso de ser maestra, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esto es muy importante. Y pues obviamente esos procesos cognitivos se van regulando en cuanto a las emociones y lo social, porque recordemos que como profesores, pues nosotros tenemos que interaccionar con nuestros alumnos, con nuestros compañeros, con los padres de familia y obviamente esas relaciones sociales son una parte medular de nuestro quehacer docente y las cuestiones emocionales pues también se tienen que ir regulando para no caer en la ira o en la desesperación o posiblemente pues tener discusiones, ¿no? Con nuestros compañeros. Recordemos que el cerebro emocional impulsa, pero el cerebro ejecutivo decide. ¿Ya les ha pasado esto a ustedes? ¿Qué entienden de esta frase? El cerebro emocional impulsa, pero el cerebro ejecutivo decide. Relaciónenlo con su práctica docente. ¿Qué querrá decir esto?
Laura Viridiana Gutiérrez. Laura Viridiana, ¿no está por ahí? Sí, maestra, aquí estoy. Ok, Eh, Ok, Laura. Mire, por ejemplo, yo siento que algo es que los niños, por ejemplo, en la mañana, a veces llegan muy activos y yo creo que ahí es su cerebro emocional, pero su cerebro ejecutivo decide como que poco a poco se van regulando, van entendiendo que pues ya están en el jardín, tienen que guardar silencio para escuchar la indicación y tienen que decir, por ejemplo, buenos días. Bueno, eso es lo que yo opino. Ok, sí, está bien como alguna perspectiva que usted tiene. Muy bien, Laura. Marisol Gutiérrez. ¿No está Marisol Gutiérrez? Bien, no está. Modesto. Modesto. Bueno, vámonos con uno más, a ver si sí está. Xochitl Antonin. Sí, maestra. Xochitl, Pues, ajá, adelante, hija. pues yo siento más que nada que tiene que ver, como decía mi compañera, con las emociones de los niños, del cómo llegan, que a veces pensamos que los niños pueden actuar de cierta manera y realmente no. O sea, sus emociones cambian, no son como nosotros les esperamos, Ujú. algo así. Ok, se la voy a cambiar, Xochitl. Usted recuerdo que tiene primer año de Sí, práctica. sí, Esa frase aplíquela en usted como maestra. ¿Qué me diría? eh, No para sus niños, sino para usted como maestra. pues como le digo, de que yo planeo mis actividades y Ujú, espero de que los niños reaccionen de una manera. Pero al estar aplicando mi planeación, ujú. pues las cosas no salen como uno quiere o como uno planea. Ok, y en ese momento sale a relucir su cerebro emocional. ¿Qué dice su cerebro emocional? Eh, no, pues uno busca estrategias porque como ve que no, permítame maestra. Ok, se fue. Bien, algo muy simple y sencillo que a todos nos ha pasado. Con nuestros papás, con nuestros amigos, en la escuela, en el trabajo, en la oficina, ya sonó como eslogan de comercial. Mi boca a veces, o mi cerebro, más bien, perdón, mi cerebro, está pensando una cosa y termino diciendo otra. A veces lo emocional me hace decir cosas de las que después me arrepiento, ¿sí? Y el ejecutivo me hace frenarme, ¿sí? Es como cuando alguien está discutiendo y ya me está hasta a lo mejor faltando al respeto, yo quiero contestar de la misma manera y mi cerebro ejecutivo dice, no, basta, ¿no? Entonces, decido yo coartar esa plática. En el caso de la cuestión de la escuela, por ejemplo, ¿sí? Emocionalmente yo
A lo mejor me frustro porque llevo material, porque preparo mi clase, porque trato de ser empática con todos y resulta que cuando llego al salón ya se fueron o no llevaron la tarea o no llevaron el material, el mínimo material que yo les pedí, entonces me enojo y a lo mejor digo en ese momento, los voy a reprobar a todos, ¿sí? Y pues ahí mi cerebro emocional me está impulsando a decir algo que posiblemente no debo de decir, pero el ejecutivo me dice, ok, vamos a ver cómo solucionamos este problema, ¿no? Entonces, en ese sentido, son diferentes situaciones, pero si yo no me sé autorregular, va a ser muy difícil que yo llegue a esa determinación y lo más seguro es que me enoje y les diga, los voy a reprobar. ¿No? Aunque no debería de ser. Entonces, ojo con esta cuestión. A veces nuestro cerebro emocional no coincide con lo que maneja nuestro cerebro ejecutivo y es lo que nosotros tenemos que considerar en nuestro trabajo diario con nuestros estudiantes. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta, maestros? No, maestra, gracias. Ok, gracias. Y esto tiene mucho que ver con el control inhibitorio del que hablábamos al inicio, ¿sí? Que esa es la capacidad de detener las respuestas automáticas o impulsivas, ¿sí? Por ejemplo, a lo mejor alguien me está molestando en el salón de clases o lo ven ustedes con sus niños. En algunas escuelas, no ahorita, pero donde anteriormente he ido a observar el desarrollo de las prácticas de los normalistas o igual con los maestros que ya están frente a grupo, me ha tocado que a lo mejor un niño está molestando a otro y el maestro viene y le dice, a ver, Pablito, no tienes por qué estar molestando a tu compañero, mira, a ver, te voy a dar este dibujo o no veo que estés trabajando, ya, entonces en ese momento el alumno empieza a trabajar, pero en cuanto se voltea el maestro, viene y lo sigue molestando, ya tuvo una llamada de atención y a lo mejor no hay una autorregulación y no hay un control para ese niño. ¿Qué es lo que puede pasar? Una de dos. Puede pasar que de tanto y tanto que está molestando a su compañero, llegue y a lo mejor le pegue o le quite algo. Y entonces el otro compañerito, en ese sentido de no poder tener autocontrol, pues a lo mejor le pueda pegar o lo puede empujar y se pueda generar un problema. Eso es algo muy común a veces encontrar en las escuelas o a lo mejor con nosotros, ¿sí? Estamos trabajando y en ese momento nos están hablando, nos están molestando, entonces llega un momento en el que conductualmente hablando, pues vamos a tener una respuesta no grata o negativa. Entonces, ese autocontrol conductual es algo que a partir del control inhibitorio se logra. También el control de la atención. Yo de verdad que no puedo en algunas ocasiones estar escuchando que unas personas estén hablando cuando alguien me está explicando algo que no conozco o que por primera vez estoy conociendo. Entonces, en ese sentido, si a mí me interesa más lo que están hablando mis compañeros, porque veo que la plática está muy amena y yo el simple hecho de voltear o de participar en la plática ya me genera una falta de atención en lo que yo estaba haciendo. Entonces, en ese sentido, es muy importante que ese control de la atención se lleve a cabo. Y la regulación emocional básica, que esto es un aspecto fundamental para ese control inhibitorio. A lo mejor tenga que practicar con mis estudiantes algunos ejercicios para poder mantener la calma, a lo mejor la respiración, algunos ejercicios como el yoga o, por qué no, algunas otras actividades para tener ese control. O a lo mejor en ese momento, si yo dependiendo cómo me sienta, a lo mejor mi maestro me pide que lleve una hoja con colores y me dice que me ponga a trabajar haciendo lo que yo crea, lo que yo sienta en ese momento.
Puede ser que esa actividad me calme o puede ser que esa actividad a lo mejor me genere más ansiedad, pero el control inhibitorio dentro de las funciones ejecutivas es una parte fundamental para poder tener el control de nosotros mismos, de nuestras acciones y de nuestras actitudes, ¿sí? ¿Cuáles son algunos ejemplos en el aula? Esperar turnos. ¿Cuántas veces nos ha pasado que preguntamos algo a nuestros estudiantes y les decimos que tenemos que respetar la participación de sus compañeritos y se arrebatan la participación o todos quieren pasar al pizarrón al mismo tiempo a resolver algo? Entonces, tenemos que aprender a esperar nuestro turno, ¿no? O cuando quieren salir al baño, 3, 4 personitas al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, tenemos que aprender, a lo mejor con algún semáforo, para las salidas al baño, a lo mejor por ahí con alguna estrategia, poner algo alusivo a los sanitarios y ponerlo en rojo cuando esté libre y en verde cuando esté ocupado, no sé. O cuando queramos hablar, a lo mejor con alguna paletita de participación, o solamente hacer comprender a los niños que el esperar los turnos para poder hablar o interaccionar es un aspecto muy importante. No hablar mientras otro participa, porque eso se da mucho, de que hablan 2, 3 a la vez y no logramos escuchar bien a ninguno de los dos. Entonces, aprender a que se respetan las participaciones. Porque luego los niños son, es que eso que dijo está mal. A ver, quien decide en este caso es el maestro, que no sería lo mismo si ya cuando espera su turno, el otro compañerito le dice, yo creo que a lo mejor la participación anterior se complementa con lo que yo voy a decir. Claro, obviamente esto es un proceso, ¿no? Ignorar distractores. Muchas veces el hecho de que tú sientes a un niño cerca de la ventana, más allá de ayudarlo, lo perjudicas, ¿no? A veces, por eso muchas veces les decimos a los estudiantes, no aretes grandes, no maquillaje muy cargado, a lo mejor no tantas pulseras, porque de verdad, maestros, esto puede ocasionar muchas veces que haya una distracción en el salón de clases con nuestros niños, sobre todo cuando nos toca trabajar pues con alumnos pequeños, ¿no? Con a lo mejor niños de jardín de niños o de primaria baja, ¿sí? O bien con alumnos del nivel de secundaria, que también pues están en ese proceso de la pubertad y de la adolescencia. Entonces, haya muchos distractores, ¿no? Pues en ese sentido, si yo le pido a los alumnos, no puede sacar el celular durante la clase, y resulta que por ahí alguien se pone a ver un video, entonces pues ya genera esa falta de atención a lo que está pues haciendo el maestro, ¿no? Esos son algunos ejemplos en el aula. ¿Y cuándo falla estos ejemplos de la inhibición? Cuando tenemos reacciones impulsivas, cuando interrumpimos de manera constante o cuando no nos podemos concentrar. Y eso pasa muy a menudo, ¿sí? Bien. Bueno, aquí también tenemos que entender que la memoria en uso también es un aspecto importante y se refiere a la capacidad de mantener y manipular información mentalmente. No es memoria a largo plazo, es memoria en uso, ¿sí? ¿Cuáles son algunos ejemplos en el aula? Seguir instrucciones de varios pasos. A lo mejor voy a hacer una pequeña receta, ¿no? Le pido a mis niños que lleven algunas frutas y vamos a hacer unos vasitos con fruta y con limón y un poco de chile, por ejemplo. Entonces, pues no vamos a permitir o no vamos a hacer que en todo
el traste de donde está toda la fruta que nosotros llevamos, pues vengan y viertan todo el chile, ¿no? Por ejemplo, o el limón, sino que tenemos que decirles a nuestros niños, darles indicaciones que solamente lo que se van a comer en un vasito se sirvan y solamente agregar un poquito de cada cosa que pues les guste o se vayan a comer, por ejemplo, ¿no? Resolver problemas matemáticos. A lo mejor necesito saber cuánto va a pagar tal persona en la tienda si compra 20 pares de zapatos y cada zapato cuesta tal cantidad, ¿no? Entonces a lo mejor ahí necesitamos hacer una multiplicación o una suma, ¿sí? Dependiendo de cómo estemos planteando algún problema y pues bueno, también en la resolución de este tipo de problemas. Comprender un texto mientras se lee. Repito, todos sabemos leer, pero comprender lo que se lee a veces es un tanto complejo. Entonces, si es necesario, a lo mejor tener algunas técnicas de lectura para poder a lo mejor elegir perdón, identificar palabras clave, ideas principales, a lo mejor por ahí hacerle anotaciones de algunas dudas y pues obviamente llevamos a cabo esa memoria de trabajo, ¿sí? ¿Cuándo falla esta memoria de trabajo? Cuando olvidan indicaciones, ¿sí? Llevan la fruta y hacen todo lo contrario a las indicaciones que se les dio en un primer momento, ¿sí? Pierden el hilo de la actividad, no sabemos qué hacer porque no estamos teniendo esa comprensión, por ejemplo, en un problema de matemáticas. Y la dificultad para comprender consignas. Es decir, yo necesito trabajar con mis compañeros haciendo a lo mejor algún material, pero yo no quiero trabajar en consignas o yo no entendí qué es lo que queremos hacer y pues a lo mejor no lo hago o se me dificulta, ¿no? O pusieron a lo mejor a dibujar al que pues se le dificulta dibujar, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues puede haber alguna dificultad más allá de favorecer ese trabajo. Vamos a ver esto y les voy a poner un pequeño video sobre esto, maestros. Y también cuando hablamos de la flexibilidad cognitiva, que es esa capacidad de cambiar de estrategia, perspectiva o enfoque. ¿Cuándo se lleva a cabo esto? Cuando nosotros tenemos que adaptarnos a nuevas reglas. ¿Qué fue lo que pasó en las escuelas desde hace, qué? Casi 2 ciclos escolares, ciclo escolar y medio, cuando nos dijeron que ya no se podría vender comida chatarra en las escuelas. ¿Qué fue lo que pasó cuando nos dijeron eso? A ver, vamos a ver. Tania Espíndola. Antes de Laila, Tania Espíndola, y si no, te cedo la palabra. Laila, ¿y quién más está? Ay, no veo quién levantó la mano. A ver, vamos a escuchar en ese orden. A Dayana, a Laila y a Lady Dalila. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, Dayana. Bueno, respondiendo a su pregunta, pues todo el mundo para empezar se volvió loco, ¿no? De que cómo es posible que van a quitar pues las cosas chatarras, ¿no? Si es lo que le gustan los niños, los dulces, más que nada. Y creo que después entró pues la preocupación, ¿no? Porque si nos vamos un poquitito del lado como económico, pues muchas escuelas como que tenían pues ese sustento, ¿no? De la cooperativa escolar, si nos vamos por ese lado. Y viendo un poquito más, pues, a lo razonable o lo que está bien, pues yo creo que hasta la fecha puedo decir que fue una buena propuesta y fue algo que, pues, que se realizó
y quizá no a todos nos tomó obviamente por sorpresa, pero que hemos visto que pues los niños pues ya no llevan tampoco porque empezaban a llevar también cosas desde su casa, ¿verdad? Entonces yo creo que ahorita yo dándome cuenta en mis jornadas que puedo decir que sinceramente, o sea, ya no he visto a niños que tampoco traigan cosas de que galletas, jugos a la escuela, que se les decía que no podían llevar, pero aún así unos llevaban, pero ahora hasta ellos mismos como que ya no, o sea, ya se acostumbraron un poquito pues a lo que se implementó, ¿no? Que es esto de vida saludable. Gracias, Dayana. Siguiente. Muy bien. Buenas tardes. Pues en este caso se implementó lo que justamente fue en este mes de abril, porque me tocó a mí cuando estaba frente al grupo y justamente fue unas semanitas antes del Día del Niño. Entonces sí hubo una controversia en el que yo vi por padres de familia, porque pues venía el Día del Niño y los niños quieren comer dulces, o en unas ocasiones ponen piñatas o dinámicas en el cual pues el niño gane. También pues se vio una inconformidad porque literalmente no sabían qué ponerle de comida a sus niños, porque principalmente les ponían lo que son hamburguesas, pizzas, hot dogs. Entonces, en mi caso, varios padres de familia de la escuela, pues sí hicieron un alboroto hacia dirección. Incluso se tuvo que meter mi supervisor y mi jefe de sector, de zona, perdón, porque pues sí fue un show muy grande porque no sabían qué hacer. Ya hasta que el mismo, no me acuerdo si fue la SEP, no me acuerdo quién de ellos mandó un catálogo en el cual incluían recetas saludables, pues en que incluía pues, todo lo del plato del buen comer, como sabemos, igualmente se actualizó y pues ya actualmente sí es muy efímero que un niño lleve, por ejemplo, una hamburguesa, un hot dog, pizzas, o si de caso lo que es las vendedoras que venden ahí lo hacen pero con ingredientes sanos. Por ejemplo, me tocó probar lo que es la pizza de avena, lo que son papas de camotes al horno, tostadas al horno, etcétera. Y sí es una alternativa sana, pero pues que el niño al fin y al cabo se acostumbra y pues ya en la hora de la salida, a pesar de que hay vendedores que pues sí venden esos productos, los niños ya no lo consumen. Muy bien, muy bien. Y sí, realmente para todos fue algo eh, muy fuerte porque no tenemos una cultura de comer sano. Esa es una realidad. Habrá quien sí, ¿verdad? Pero la gran mayoría, pues por comodidad, por tiempo, por economía también, porque una dieta sana no es barata, es cara. Entonces, en ese sentido, nos quitan todo esto y a todo mundo, pues sí, sintió el cambio, ¿no? Ay, quiero la galletita. Pero ya llevamos mucho tiempo y creo que no nos ha pasado nada, creo que de una u otra manera, aunque a lo mejor sí lo seguimos consumiendo fuera de la escuela, ya no nos causa tanta ansiedad o estrés no comerlo en la escuela. Bien, ¿y quién sigue? Lady, ¿verdad? Sí, sobre todo cuando nosotros íbamos a prácticas, ya ve que le llevamos un dulce o una paleta o así por participaciones. Ujú. Entonces, pues, a muchos nosotros lo cambiamos por estrellas o llevarlos un regalito, por ejemplo, burbujas, también para nosotros, porque pues nosotros lo llevábamos dulces como una forma de recompensa o darles de regalo. Muy bien, y al final, pues también es algo que como quiera el niño te lo va a agradecer y no le va a hacer daño, porque la realidad es de que también, em, pues sí, tenemos un poquito que cambiar nuestros hábitos alimenticios. Ahorita con todas las actividades que se llevan a cabo, de esas pautas activas, o por ejemplo ayer, toda la actividad que tuvimos por la mañana y que también en otras escuelas las llevan a cabo, la verdad es de que son actividades que te ayudan, te animan, o sea, el hecho de estar coordinando una pequeña coreografía
parece nada, pero también están en juego nuestras funciones ejecutivas. ¿Por qué? Porque estamos recordando a través de la memoria cuáles son los pasos que tenemos que seguir y hacia dónde tenemos que girar o que brincar. Entonces, en ese sentido, también es muy importante, ¿no? A lo mejor no se me da mucho el baile, posiblemente porque por ahí no he puesto en marcha mis funciones ejecutivas, ¿sí? Entonces, ojo, todo es parte de ese pensamiento complejo que todos los seres humanos tenemos, ¿no? Frustración ante los cambios, rigidez mental, posiblemente el hecho de decir nos van a quitar todos los dulces y todo lo chatarra, nos empezó a generar mucho estrés. Y la dificultad para resolver problemas, posiblemente todavía exista gente que a estas alturas le genere pues un conflicto y pues a lo mejor por ahí siga resolviendo esos procesos de no aceptar que ya no puede comer nada de dulce, por ejemplo, en la escuela, ¿no? Y por ahí a lo mejor lleva algo escondido o bien se le dificulta comer a lo mejor un vaso con fruta porque pues quisiera, no sé, unas galletas, ¿no? Entonces, o sea, le dificulta mucho hacer que su cerebro comprenda que pues mientras está en la escuela no puede consumirlo, ¿no? Por ejemplo. A ver, tenemos un comentario aquí en el chat. Dice, dice Estefanía, algunos niños les empacan de lonche jugos o lechitas, algunos padres no les interesó. Pues sí, desafortunadamente, a veces nos vamos por lo más fácil, ¿no? O sea, en ese sentido, eh, a lo mejor no es llevar la contraria, pero pues se me hace mucho más fácil comprarle una cajita de leche y unas galletas que a lo mejor hacerle un desayuno más saludable a mi hijo, ¿no? Pasa. También dice Estefanía que dice que sus alumnitos le pidieron le pidieron meter un pastel de chocolate. Ok. O que les llevaras pizza de lunch. Bueno, pues ojalá no lo hayas hecho porque pues luego los maestros o los directivos pues obviamente se enojan, ¿no? Pero pues yo sé que no, Fanny, no fue así. A veces sí nos vemos en esa disyuntiva, ¿no? De decir, les traeré un dulce, se los daré a la hora de la salida, ya para que se lo coman en su casa, o simple y sencillamente no llevo tentaciones y llevo otras formas de estimularlos, ¿no? ¿Para qué? Pues para obviamente resolver ese problema. Bien, vamos a ver un pequeño video y seguimos. Permítanme. Cuando hablamos de la función ejecutiva, no tanto las funciones ejecutivas, pensamos en una función que alberga un conjunto de procesos o de habilidades cognitivas, llamadas de orden superior en este caso, que nos van a permitir ese control de nuestros pensamientos y de nuestra conducta. Y aquí estamos hablando de habilidades como la capacidad para frenar o inhibir una respuesta, la capacidad para cambiar de una manera flexible entre distintas ideas o entre distintas actividades, la capacidad para mantener la información, ir actualizándola y además, manejarla un poquito a nuestro antojo, planificar las cosas, resolver problemas novedosos, tomar decisiones. Cuando hablamos de la función ejecutiva, no tanto... Bien, y les voy a mostrar otro de una vez, permítanme, para ir cerrando el día de hoy. Permítanme.
Mm, Ahí va. Las funciones ejecutivas son habilidades mentales que todos usamos diariamente para establecer metas, planificar una tarea, organizar nuestro tiempo y terminar las tareas que empezamos. Algunas personas desde muy temprana edad pueden verse afectados en sus funciones ejecutivas. Por ejemplo, un niño puede dar muestras de ello cuando pierde sus implementos deportivos o ropa frecuentemente, olvida sus deberes, no sigue las instrucciones que se le da para alguna tarea, no retiene hechos en su memoria o no recuerda lo que trataba una historia cuando recientemente la lee o escucha. Los niños pueden aprender a ser organizados desde muy pequeños teniendo gestión sobre sus propios deberes como las tareas, el orden de sus juguetes y el cuidado de cosas en el colegio. Cuando no es así, es mejor buscar consultar a profesionales porque detrás de esta conducta puede haber un problema en su desarrollo cognitivo. O quizás simplemente necesites cambiar algunos aspectos en tu hogar respecto a él. No te quedes con la duda. Paternidad responsable. Bien, vamos a seguir para terminar. No se ve, ¿verdad? La presentación. Sí se mira. ¿Sí? Sí, maestra. ¿Sí? Sí se ve, maestra. Ok, bien. Gracias. Y bueno, hablando de funciones ejecutivas complejas, ¿sí? O derivadas, como también se le conocen, estas se construyen a partir de las anteriores. Tenemos que planificar, organizar, que es un poco lo que ya habíamos estado platicando. Vamos a tomar decisiones, elegir entre opciones evaluando consecuencias, ¿sí? Si yo a lo mejor salgo muy noche, pues corro el riesgo de que me pueda pasar algo, ¿no? Si yo me duermo muy tarde, corro el riesgo de no despertarme temprano y tengo clase a las 7 de la mañana, por ejemplo. Si yo no hago la tarea, a lo mejor si yo no participo en el diplomado, pues puedo tener a lo mejor por ahí alguna consecuencia de que no voy a entender cuál es el producto que me van a solicitar, por ejemplo, ¿no? En cuanto a la metacognición, es pensar sobre el propio pensamiento. ¿Qué significa esto? ¿Entendí lo que me están diciendo realmente? A veces no nos atrevemos a preguntar porque pues tenemos miedo de que a lo mejor el maestro se enoje o no nos vuelva a repetir. Entonces, realmente tendríamos que analizar, ¿entendí lo que me están pidiendo o qué es lo que me están pidiendo? A lo mejor la indicación no fue clara, ¿sí? ¿Cómo puedo mejorar lo que posiblemente yo hice creyendo que era lo que me habían pedido y resulta que no?
¿no? En cuanto a la autorregulación emocional, tengo que gestionar mis emociones para actuar de manera adecuada. No puedo andar por el mundo, pues obviamente diciendo, es que emocionalmente yo me siento mal. O sea, no estoy diciendo que eso sea malo. Todos en algún momento tenemos ciertas situaciones emocionales que a lo mejor nos hace falta regularlas, ¿sí? O canalizarlas hacia el deporte, hacia alguna actividad, la pintura, la cocina, la repostería, bailar, no sé, hacer mil cosas, ¿no? Pero no porque yo emocionalmente no me sienta bien, pues voy a lastimar a otra persona, por ejemplo. Eso es lo que no debe de ser. O que yo le conteste mal a mi compañero, a mi mamá, a mis amigos, al maestro, porque pues de una u otra manera, pues yo tengo que ir gestionando, ¿no? O sea, no me va a resolver a lo mejor en ese momento alguna situación emocional que yo traiga, pero sí tengo que aprender a regularla para no afectar a los demás. Entonces, obviamente, todo esto, trabajándolo, se puede, pues obviamente, controlar y sentirnos mejor, ¿sí? Bueno, ¿y cuál es la importancia para el aprendizaje? O sea, todo esto de las funciones ejecutivas, a mí como maestro en formación o en práctica, ¿para qué me sirve saber de las funciones ejecutivas? Pues obviamente explican más el éxito escolar que el coeficiente intelectual en muchos casos, ¿sí? ¿Qué permiten estas funciones ejecutivas? Aprender de forma autónoma. No necesito que el maestro esté ahí tal cual pidiéndome que yo haga ciertas cosas. Si ustedes se dan cuenta, muchas escuelas, y creo que lo aprendimos sobre la marcha, ahora cuando estuvimos utilizando ciertas plataformas, aprendimos a utilizarlas para poder entregar tareas, conectarnos a una determinada plataforma o hacer videollamadas o a subir trabajos, a hacer videos. ¿Cuánta gente no se viralizó haciendo videos y que hoy monetizan algunas cosas para entretenimiento, otras que no son tan buenas y otras también para cuestiones educativas, por ejemplo, o profesionales de cualquier gremio? Entonces, ese aprendizaje autónomo es muy importante porque me da esa seguridad a mí mismo de que yo puedo resolver alguna situación por muy compleja que se me presente, ¿sí? Regular regular la conducta en el aula. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque conforme yo me voy regulando, pues obviamente voy generando un mejor ambiente de aprendizaje en el aula. A lo mejor si antes gritaban muchos mis alumnos, aplicando muchas estrategias para la regulación y la calma, pues yo puedo hacer que el grupo mejore. Persistir en tareas. Puedo resolver problemas complejos. A lo mejor yo no sabía que soy muy bueno, no sé, armando el cubo Rubik o a lo mejor jugando ajedrez porque me estimula el pensamiento y la forma estratega de cómo resolver alguna situación, ¿sí? Y muchos problemas que pues obviamente no son tan fáciles de resolver, ¿no? También podemos decir que un alumno no fracasa solo por no saber, sino por no poder organizar, sostener y regular su aprendizaje, ¿sí? Todos los niños saben hacer algo, todos, ¿sí? No es que ningún niño no pueda aprender, salvo como dice el video, que a lo mejor por ahí presenten algunas otras situaciones que se tendrían que canalizar con un especialista. Pero en este sentido, todos los niños pueden hacer un sinfín de cosas, pero si nosotros no partimos desde la organización, obviamente eso que saben hacer los niños, pues muy difícilmente se va a poder emplear de manera productiva porque nosotros no los conducimos, perdón, hacia un aprendizaje, pues que obviamente tenga que ver con todos sus demás compañeros y pues que obviamente la organización depende mucho de lo que nosotros queramos hacer. Cuando ustedes no se organizan en lo más mínimo, por ejemplo, cuando no organizan su cuarto,
o la mesa donde trabajan o su escritorio. Sí, sabemos dónde está cada cosa, pero muchas veces la vamos a utilizar en este momento y no la tengo a la mano y yo sé que está en mi área de trabajo, pero no lo hallo porque no tengo las cosas ordenadas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues tenemos que un poco a organizar, sostener y regular para nuestro aprendizaje. Ahora bien, el docente como mediador ejecutivo, ¿qué es lo que nosotros, maestros, tenemos que aprender como mediadores ejecutivos? Tenemos que aprender a modelar procesos, tenemos que pensar en voz alta, dar instrucciones claras y segmentadas. No queramos nosotros explicarles en una clase a los niños todo lo que tienen que hacer para un proyecto. Por ejemplo, tienen que hacer un proyecto en donde el proyecto va a ser un germinador. No le puedo explicar en la primera clase. Mira, aquí está el vaso, le pones un poco de algodón y ya le aprietas, le agregas, perdón, las semillas y ese es tu germinador. Y el niño te va a decir, ¿no? ¿Qué puedo sembrar en un vaso? ¿Qué es lo que sí se puede, qué es lo que sí puede generar raíz aquí? Que no en este vaso tan grande, necesito uno en especial. ¿Qué tanto de agua necesito echarle o no lleva agua? ¿O qué tipo de semilla? Digo, entonces, en ese sentido, tengo yo que explicar y también por partes ir retroalimentando esa indicación. Anticipar pasos. A lo mejor, si yo veo que mis alumnos, lo vi, por ejemplo, con uno de mis alumnos en una de las escuelas que estaban haciendo pequeños como huertos, ¿sí? Y a pesar de que iban a necesitar tierra para siembra, pues sí fue una anticipación el hecho de que el estudiante o el maestro en formación no les diera a los niños, que creo que eran de tercero o cuarto, no recuerdo en este momento, que ellos pues agregaran la tierra al vaso. ¿Por qué? Porque a lo mejor el estudiante anticipó en ese momento, no puedo darles toda la bolsa con tierra porque pueden ocasionar que la tierra la rieguen en todo el patio de la escuela y esto va a ocasionar que los maestros se molesten o alguien se ensucie el uniforme, etcétera. Entonces, sí vi esa actividad, por ejemplo, en donde en su vasito les depositaba cierta cantidad de tierra, agregaban las semillas y agregaban una pequeña cantidad de agua, pero hubo una explicación previa de esta actividad. Entonces, pues ahí estaba anticipando ciertos aspectos como parte del proyecto que estaba trabajando. Utilizar apoyos visuales, esto es importantísimo, no es lo mismo, y a todos nos pasa hoy en día, no es lo mismo leer un instructivo, que es importante, porque ahí es donde estamos nosotros aprendiendo a seguir instrucciones y a comprender cognitivamente qué es lo que tenemos que hacer y no saltarnos ningún paso. Pero también es importante a lo mejor hoy en día recurrir a algún tutorial para poder saber cómo, por ejemplo, cargar mi teléfono, cómo programarlo o cómo armar un pequeño anaquel, ¿no? En donde ya ni siquiera a veces nos damos a la tarea de leer las instrucciones y por ese motivo muchas veces o quebramos alguna parte de alguna estructura que queramos armar o simplemente no la podemos armar, ¿sí? Y generar rutinas. Todos los días nosotros tenemos que ir generando rutinas. No podemos despertarnos, por ejemplo, tarde y no guardar las cosas que yo me voy a llevar a la escuela. Todo lo tengo que tener bien organizado, ¿sí? Me levanto, tomo mi ropa, con la que voy a meterme a bañar, salgo, tengo que jalar el agua del baño, no puedo dejar el baño mojado porque hasta yo me puedo caer si vuelvo a entrar, no puedo dejar el jabón regado,
manchado ni la pasta abierta, no puedo dejar todo ahí mal puesto, a veces me van a decir algunos, pues maestra, por la falta de tiempo a veces así me pasa, pero en ese sentido, esta situación, si no va generando una rutina, pues me puede ocasionar otro problema y eso es parte de la organización mental. Tengo que hacer esto, mañana me tengo que levantar temprano, tengo clase a las 8 de la mañana, de ahí tengo taller o tengo taller, luego tengo clase y tengo que hacer otras cosas, ¿no? Entonces, esas rutinas me van ayudando, ¿sí? Cognitivamente a procesar mejor mis actividades y obviamente generar mejores ambientes en donde yo me sienta a gusto para poder desarrollar esas rutinas. Ahora bien, nosotros estamos utilizando este plan de estudios 22, en donde la nueva escuela mexicana, pues obviamente tiene un enfoque en donde no vamos a aprender de manera aislada, sino todos en conjunto. Entonces, ¿qué es lo que busca formar en nuestros estudiantes con base en las funciones ejecutivas? Que pensemos críticamente. ¿Sí? No solo que pensemos, sino que analicemos, cuestionemos desde una cuestión del respeto y de lo que queramos nosotros conocer. Que seamos autónomos, ¿sí? Que nosotros también como estudiantes le propongamos a nuestros maestros cómo poder generar nuevos aprendizajes desde un entorno agradable de trabajo y que esa función sea que vaya generando, perdón, que nuestros alumnos sean autónomos. Ya no necesitan, no es que no necesiten al maestro, pero tengan la iniciativa de hacer. Que regulen también su aprendizaje. Hoy, quiero aprender a jugar ajedrez, mi maestro sabe, y entonces, ¿qué es lo que necesito saber para poder jugar ajedrez, ¿no? O en una clase de fútbol. ¿Qué es lo que necesito saber para jugar fútbol? Porque no nada más es correr tras una pelota, hay ciertas reglas. Quiero jugar fútbol de salón o fútbol soccer o fútbol rápido. Necesito conocer cómo se lleva a cabo cada disciplina en una determinada cancha, por ejemplo. Entonces tengo que ir regulando que no todo el fútbol se juega de la misma manera, ¿no? Participemos en comunidad. Recordemos que la nueva escuela mexicana, con la realización de proyectos, con toda la cuestión de sus metodologías, el PDA y todo lo que los maestros en educación básica realizan, que es en el ámbito en donde nosotros nos desenvolvemos, pues obviamente el resultado impacte en la comunidad, que ya no se quede únicamente el aprendizaje de las tablas de multiplicar, por ejemplo, para poder saber y recitársela al maestro, ¿no? ¿Cuánto es 9 por 9 o 9 por 10? Sino saber en qué momento yo voy a utilizar o cómo puedo saber que voy a pagar 90 pesos si 9 cosas me valen 10 pesos, ¿no? Pero también puedo saber que si yo traigo un billete de a 100 y voy a pagar 90 pesos, ¿cuánto tengo devuelto? Y no necesariamente necesito hacer una multiplicación, por ejemplo, no si ya sé cuánto es el total de lo que voy a pagar, por ejemplo. Entonces, directamente las funciones ejecutivas, en el caso de la nueva escuela mexicana, son la base del aprendizaje autónomo y significativo. También tenemos que recordar que la nueva escuela mexicana, dentro del tema de funciones ejecutivas, dice que debo de trabajar con problemas reales que hay en mi contexto. Por ejemplo, ¿qué función ejecutiva se va a desarrollar? Pues la planificación, la organización y la resolución de problemas. Y aquí hay un ejemplo. El proyecto es mejorar el uso del agua en la comunidad. ¿Qué es lo que debe de saber hacer el alumno? Para esto el maestro ya organizó la forma de trabajar este proyecto. Tengo que definir con mi alumno el problema. ¿Cuál es el problema que se está generando? Dice que mejorar el uso del agua en la comunidad. No está diciendo que no hay agua, si se dan cuenta. No dice escasez de agua,
Dice mejorar el uso del agua. ¿Por qué será? ¿Qué entienden ustedes por mejorar el uso del agua cuando les plantean un proyecto así? ¿Qué querrá decir el mejoramiento del uso del agua? Maestros. Marlene, ¿está? Sí, maestra. Bueno, ¿a qué se refiere este proyecto? ¿Lo lees y qué se te viene a la mente? Cuando dice que el alumno debe de definir el problema. Dice, el proyecto se llama Mejorar el uso del agua en la comunidad. Significa que el problema significa que no hay, pues el agua está escasa. Entonces lo que uno tiene que hacer es ver cómo cuidar el agua para que en la comunidad, pues, para que en la comunidad como que no se desperdicie esta agua. Ok, esa es su perspectiva. Bien, Rubicel, adelante. Rubicel. Veo que Rubicel tiene levantada la mano. A lo mejor, Dulce Esmeralda, adelante. Muy buenas tardes. Bueno, Buenas aquí tardes. sería que el alumno Perdón, ¿me conozca. podría abrir el micrófono? A ver, escuchamos a Dulce y ahorita la escuchamos a usted, maestra, por favor. Sí, gracias. Que el alumno conozca cuáles son las estrategias que pueden mejorar en su casa en el cuidar el uso de agua. Por ejemplo, en el tiempo que se tarda bañándose en la regadera, cuánto tiempo tardas, que si dejan la regadera abierta, en lo que se baña, todo, en cuando lavan trastes, o cuando se lavan los dientes, que llenan el vaso y se está tirando el agua. Entonces, una mejora para que el alumno sepa cómo cuidar el agua de su comunidad, porque como usted lo dice, no está diciendo que está escasa o que no hay, sino cómo se puede mejorar. Muy bien, Dulce, gracias. Adelante, maestra Rubicel. Sí, maestra, una disculpa. No se preocupe, maestra. Como ya lo comentaron las compañeras, dice, el problema no es que no haya agua, sino mejorar el uso del agua. A mí se me viene a la mente como que, por ejemplo, a lo mejor probablemente hay muchas tuberías rotas y hay mucha fuga de agua. Entonces, ¿cómo podemos mejorar eso? Si tenemos que solicitar, no sé, a la dependencia correspondiente, una ayuda, un apoyo para que nos venga a arreglar esas tuberías, o si nosotros como comunidad vamos a organizarnos y hacerlo por nuestra propia cuenta, porque pues no tenemos ese apoyo, vaya, que se necesita. Eso es lo que se me viene a la mente en que los niños tengan que desarrollar este problema Muchas o ver gracias. esta problemática. Muchas gracias, maestra. Y sí, efectivamente, las tres maestras que ahorita participaron tuvieron una perspectiva distinta de un proyecto. Aquí, suponiendo que ustedes fueran los alumnos, porque al final también nos volvemos alumnos para poder entender cómo puedan reaccionar los mismos cuando nosotros estamos trabajando con ellos, algún tipo de proyecto o algún trabajo en específico, ¿no? Entonces, yo como alumno tengo que definir qué es lo que me está diciendo ese proyecto, cuál es el problema. Desde la perspectiva de las tres maestras que ahorita acaban de explicar, cada una dio la definición de su problema, qué tipo de acciones van a realizar y cómo toman decisiones, ¿sí? Una dijo que porque no hay agua, la otra implementó acciones para el cuidado o el mejoramiento del uso del agua y la última maestra comentó, a lo mejor hay tuberías rotas o que ya no sirven y posiblemente eso esté ocasionando alguna fuga y pues eso no ayuda a mejorar el abastecimiento de agua, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros vamos definiendo el problema, lo vamos analizando, vamos poniendo en práctica
algo que el maestro ya planificó, ya organizó para resolver un problema. Y nosotros, dentro de esas cuestiones ejecutivas, ¿sí? Cómo definimos el problema, cómo lo organizamos para determinar acciones y cómo las llevamos a cabo. Muy bien, entonces en ese sentido, ahí en esa aplicación de proyectos, la nueva escuela mexicana está bien clara con todo lo que necesita para el uso o el desarrollo de estas funciones ejecutivas. En el caso del trabajo por proyectos, con lo que acaban de decir las maestras, este trabajo implica seguir instrucciones complejas. No son fáciles las consignas o las indicaciones que se generan cuando nosotros trabajamos un proyecto. Tenemos que seguir esas instrucciones, adaptarnos a los cambios y a integrar la información. ¿Cuáles son esas funciones ejecutivas que se encuentran implementadas en las mismas? Pues obviamente la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva y, por ejemplo, en las estrategias que podemos implementar, vamos a usar mapas mentales, a lo mejor del cuidado del agua, las bitácoras de proyecto, una vez que lo echamos a andar, cómo es que vamos registrando las experiencias que vamos generando cuando planeamos y desarrollamos un proyecto y la revisión constante de avances. Precisamente por eso, cuando nos ponemos a trabajar en un proyecto, no es de que ya lo implemente y ahí, que no lo vaya a evaluar, ¿no? La evaluación es muy importante y si en ese proyecto, por ejemplo, en el trabajo que hizo uno de sus compañeros de ese huerto con sus alumnos, pues obviamente que no haya quedado nada más ahí en sembrar algunas semillas, sino que los alumnos, a sus alumnos les tuvo que haber inculcado, ¿sí? Esa iniciativa de cuidar la plantita, porque si no se va a secar. ¿Y cuál es la importancia de tener cierto tipo de plantas en la escuela? ¿Qué tipo de plantas puedo tener? Y a lo mejor hasta pensar más en grande y que a partir de eso, con un huerto escolar, poder tener ganancias, ¿por qué no, verdad? Entre la misma comunidad para generar ciertos ingresos económicos de lo que la misma escuela pues va cosechando o que se utilice en la realización de los alimentos para los niños y para los maestros, por ejemplo. Entonces, esto es muy importante, chicos. Así como cuando algo muy usual, cuando nos ponemos a dieta, sabemos que no vamos a comer ciertos alimentos y constantemente nuestro nutriólogo, nuestro médico, pues va revisando el avance que tenemos, porque ahí se da cuenta si realmente nosotros estamos llevando a cabo las instrucciones que se nos indicó en un primer momento, ¿no? Para realizar algún otro proyecto o trabajo. Y bien, el rol, ¿cuál es nuestro rol o nuestra función en esta ejecución de las funciones ejecutivas? Nosotros dejamos de ser solo transmisores de información, ¿sí? Que es importante, o sea, la información es importante, pero no únicamente le vamos a dar a conocer al alumno, pues ahí está esto y ya, ahí te lo dejo para que lo leas. No, no. Nosotros tenemos que pasar de ser un transmisor de información para pasar a ser un mediador del aprendizaje de nuestros estudiantes. Diseñar experiencias con ellos y ser su guía en sus procesos cognitivos. Esto es muy importante, ¿sí? Dejar que nuestros niños actúen de manera consciente, participativa, que impacte en la comunidad y en su escuela para el mejoramiento de la misma, pero nosotros con ellos, no dejarlos solos, ¿sí? Obviamente, perdón, también tenemos que modelar esas funciones ejecutivas porque la nueva escuela mexicana no enseña funciones como tal, como un contenido, sino que las va desarrollando a través de las experiencias de aprendizaje significativo. Es más significativo para los niños, ¿sí? Si vamos a hablar de las plantas o de las hortalizas o de los huertos escolares, que ellos siembren su propia plantita a que lo vean en una imagen, ¿sí? ¿Por qué? Porque no están
de lleno con ese aprendizaje, pero si tú construyes el ambiente de aprendizaje y el escenario, ahí es en donde nosotros vamos a detonar que estas funciones ejecutivas se lleven a cabo. No, no es que el plan 22 me diga, debes de aprender, debes de enseñar funciones ejecutivas, pero sí a desarrollarlas, maestros. Entonces, con esto termino el día de hoy. Yo sé que a veces es un tanto cansado, maestros, estar trabajando por las tardes, cuando pues obviamente tenemos muchas actividades, pero recuerden que esto es muy importante para su formación y pues bueno, tratamos de que esta información y estos aprendizajes que se van generando aquí, todos juntos, pues nos sirva a todos para poder mejorar nuestro trabajo, todos aprendemos, somos una comunidad y que pues todo esto lo implementemos en nuestra comunidad, en nuestra escuela, para con nuestros niños, que no solamente se quede en el aula, sino que vaya siendo funcional para todos. Pues si no hay más preguntas o algún comentario que quieran hacer, les agradezco la tarde del día de hoy. Una disculpa, la verdad, por conectarme un poquito tarde, pero pues aquí estamos, ¿sale? Estoy a sus órdenes para cualquier duda y nos estaremos viendo la próxima semana para cerrar em, este módulo y pues bueno, ya posteriormente les cargaré en Classroom. Por ahí tengo pendiente la revisión de algunos productos. Esta semana las voy a concretar y por ahí yo les subí la semana pasada y si mal no estoy, creo que se vence uno de los módulos, un producto del módulo este fin de semana para que lo puedan subir. Entonces, pues atravesó el periodo vacacional y ya no lo quise subir, todo el mundo nos queríamos ir de vacaciones, entonces pues bueno, ya nada más para que lo suban en la fecha señalada, ¿sale? Pues que tengan una bendecida noche y un feliz descanso. Hasta el otro martes. Hasta Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias por compartirnos su conocimiento.